En este momento son las 9:40 de la mañana y ahora damos paso al doctor Carlos Barrantes, quien es el director asociado del Boston Consulting Group. Y él va a hablar en un módulo muy especial sobre qué es una organización ágil después de la pandemia. Mientras tanto, yo quiero compartir con ustedes algunos datos muy interesantes sobre el tema que estamos tratando hoy. Por ejemplo, según la encuesta de servicios compartidos para Colombia, desarrollada por EY y la ANDI, Colombia sigue fortaleciéndose como el lugar para desarrollar los centros de servicios compartidos en la región. Y si ya hacemos conexión con el doctor Carlos Barrantes, no me queda más que cederle la palabra. Adelante y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de qué es una organización ágil después de la pandemia. Vamos a hablar al inicio de esta charla de qué es agilidad y vamos a hablar también de cómo la pandemia, el COVID, que nos ha afectado a todos en nuestro día a día, también ha afectado a la agilidad y de qué manera o bien la ha beneficiado o bien la ha perjudicado. Vamos a hablar de algunos mitos, algunas ideas que podíamos tener equivocadas al respecto. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar y vamos a empezar un poquito viendo esto. ¿Quién no ha sufrido alguna vez una muerte lenta por PowerPoint? Nos ponemos los speakers aquí, sobre todo si tenemos un background de consultor, y les aburrimos a muerte. Entonces vamos a tratar de que esta charla, aprovechando que es cortita y teniendo en cuenta que tenemos la desventaja de que es online y es más complejo hacer la interacción con ustedes, vamos a tratar de que sea lo más entretenida posible. Vamos a tratar de contarles algunas historias que les resulten entretenidas y que les sirvan, se queden con ellas para el futuro. Básicamente todo el mundo probablemente que está en esta charla conoce a este señor, Albert Einstein, pero no vamos a hablar de la teoría de la relatividad o de cuestiones físicas, porque entonces sí que les estaría matando con esta PPT. Lo que vamos a hacer es contar algo de su infancia. Cuando Albert Einstein todavía era muy joven, resulta que puso un negocio con su hermano. Ese negocio resulta que fue un fracaso total, hasta el punto de que su familia les ayudó en ese negocio a tratar de llevarlo adelante, contrayendo unas deudas que fueron terribles. Esas deudas arruinaron tanto a Albert Einstein como a toda su familia y esto le causó un trauma importante a Albert Einstein. Tiempo después se trasladaron y su padre montó con su tío otro negocio, un negocio muy avanzado para su tiempo, un negocio de ciencia, de aparatos tecnológicos en una época en la que todavía está muy por delante de su tiempo. Ese negocio también fracasó, a pesar de que Albert Einstein cuenta en sus memorias que ese negocio fue fundamental luego para su carrera profesional, porque es donde aprendió la inquietud a discutir todos los paradigmas y buscar nuevas ideas, ¿no? Cuestionar el status quo que había en ese momento. Pero el negocio fue tan mal que la familia de nuevo volvió a arruinarse una vez recuperada e incluso tuvieron que vender todas las propiedades que tenían. Esto fue llevando a Albert Einstein digamos, de trauma a un trauma a partir del tema económico. Hasta el punto que ya establecido, más mayor, en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, le preguntaron cuál consideraba que era la fuerza más poderosa del universo, a lo que Albert Einstein contestó que era el interés compuesto. ¿Qué es esto del interés compuesto? Las personas que estén en esta charla, que conozcan algo de finanzas, sabrán que al final es cómo se producen las deudas o los beneficios por interés. Es decir, si yo debo 2 pesos este año y no los pago, el año que viene deberé 4, al siguiente deberé 8 y así sucesivamente la deuda va creciendo de forma exponencial. Albert Einstein estaba muy obsesionado con este tema del interés compuesto. En otra entrevista mencionó que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, que quien lo conocía se beneficiaba y quien desconocía lo pagaba. A cuento de que les estoy contando la anécdota de Albert Einstein, entre otras cosas, despertarles y tratar de que no sea esto una charla aburrida solo de agilidad. Básicamente, el interés compuesto se comporta de la misma manera que, por ejemplo, la leyenda del tablero de ajedrez, que hace 2 años conté en este mismo evento. Y esto nos lleva al contexto actual en el que vivimos. ¿Y qué quiere decir ese contexto actual? Desde el año 1965, Gordon Moore
promulgó lo que hoy día es conocido como la ley de Moore, que es el número de transistores se duplica por unidad de superficie en los circuitos integrados. Esto se ha estado cumpliendo hasta el día de hoy. Modificó esta ley Moore diciendo que se duplicarían cada 18 meses y no cada 12 meses, pero se ha seguido cumpliendo hasta hoy. Eso nos ha permitido unos avances tecnológicos como los que conocemos y de los que disponemos hoy día en todas las empresas, todas las organizaciones y toda la sociedad. ¿Qué más crece al ritmo de esta ley de Moore? La emisión de CO2, los datos digitales, los dispositivos conectados a Internet, las aplicaciones, la velocidad de procesamiento. La inteligencia artificial tiene mucho tiempo, pero solo la capacidad de procesamiento que tenemos hoy es lo que nos está permitiendo poder avanzar con ello. Vivimos en un contexto digital, en un mundo que ha cambiado y en un mundo donde las empresas tienen que adaptarse. Cada uno de ustedes, sitúese en el año en el que empezó a trabajar, acuérdese de cómo era su escritorio y este GIF lo representa muy bien, porque lo que estamos viendo aquí es cómo el mundo físico se ha ido digitalizando. Lo que antes era un calendario en la pared o un calendario en la mesa de nuestro escritorio se ha ido trasladando a nuestro celular, a nuestro computador y básicamente lo hemos visto con todos los elementos que rodeaban nuestro espacio. No falta que en una charla de estas me levanta la mano y me dice que sigue manteniendo el calendario físico, pero entiendo que es un tema más de cariño a ese calendario que a una realidad de lo que necesitamos. Hoy todo lo tenemos en los computadores y en los celulares. Esta es la forma en la que está cambiando nuestro tiempo. Vamos a hablar ahora de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado. A medida que tenemos un producto adecuado o un producto que ni siquiera es tan adecuado, ¿cuánto tiempo tardó, por ejemplo, el teléfono en llegar a 50 millones de usuarios? Desde su invención hasta que tuvieron 50 millones de personas un teléfono, tardaron los años que pueden ver aquí, 75 años. Luego vamos a pensar en la radio, algo que hoy día incluso ya empieza a estar obsoleto en nuestros domicilios, sino que normalmente escuchamos música, por ejemplo, a través de Spotify, de otros aplicativos, a través de nuestros celulares, nuestros computadores, e incluso las noticias las vemos en streaming. ¿Cuánto tiempo tardó la radio en llegar a 50 millones de personas? Pues tardó 38 años. Esto fue un cambio radical respecto al teléfono, porque tenía 1 millón de usuarios más de 1 millón de usuarios por año para llegar a todos los domicilios. La televisión, algo que es tan común para nosotros. Muchos domicilios tienen mucho más de un televisor en las piezas, en los salones de las casas. Sin embargo, tardó 13 años en llegar a 50 millones de usuarios. Si se fijan, a medida que va pasando el tiempo, que hay unos nuevos avances tecnológicos, se va disminuyendo la temporalidad en llegar a esos usuarios. Internet, ¿cuánto piensan ustedes que tardó Internet? Trato de hacerlo rápido, así no les da tiempo a buscarlo en Google, pero básicamente Internet tardó tan solo 4 años en tener 50 millones de usuarios. Básicamente, la llegada a todos los domicilios a través de los computadores de Internet, hoy día lo tenemos en la palma de la mano de nuestro celular, tardó 4 años, que no en vano, con toda la población mundial, sigue siendo bastante tiempo. Sin embargo, ¿cuánto piensan que tardó Facebook en llegar a 50 millones de usuarios? Al final es un producto, hoy día es una empresa que hace muchas utilidades a través de, digamos, su actividad comercial o de anuncios, y sin embargo tardó tan solo 3,5 años en tener 50 millones de usuarios / clientes. Esto quiere decir que el impacto que podemos tener hoy con nuestras organizaciones, debido a estos avances tecnológicos, es completamente masivo. Angry Birds, no sé si lo conocen ustedes, pero es este juego que hay en los celulares que lanza unos pájaros. Básicamente no es lo más útil del mundo, pero se van a sorprender con el tiempo que tardó en tener 50 millones de usuarios o clientes Angry Birds. 35 días. Estamos hablando de conseguir más de 1 millón de clientes por día. Fíjense la relación con respecto al teléfono. Y por último, vamos a poner un ejemplo. Pokémon Go, no sé si lo conocen, hace 2-3 años estaba muy de moda, causante de un montón de accidentes, de golpes contra señales de tráfico, porque la gente iba cazando Pokémon en su celular. Básicamente es un aplicativo muy poco útil, no es de necesidad básica,
Y sin embargo, Pokémon Go tardó tan solo 19 días en llegar a 50 millones de usuarios. ¿Qué queremos representar con esto? Vivimos en un contexto digital, vivimos en un mundo digital. Si hacemos un producto que ni siquiera sea el más necesario, el más imprescindible, pero que tiene acogida en los usuarios, en los clientes, vamos a poder llegar a muchos más clientes en un periodo de tiempo muchísimo más corto. La siguiente pregunta es, ¿quién de ustedes tiene un celular? Muchos de los que me están escuchando tienen un celular. ¿Cuántos de ustedes tienen un iPhone, tienen un Samsung, un Android? Básicamente, probablemente el 90-95% de las personas que me están escuchando en este momento tienen un celular de esas características. Probablemente muchos de ustedes, incluso haciendo alguna otra actividad de su día a día o trabajando, me están escuchando a través de uno de esos celulares. Esto es lo más cotidiano hoy en día, pero si echan memoria un poquito atrás, los celulares han cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Todos se acordarán de aquellos Nokia grandes como ladrillo, del que luego vamos a hablar un poquito más. Lo que quiero ahora es que vean la presentación que hizo Steve Jobs del iPhone, no hace tanto tiempo, esto es historia muy reciente, y las reacciones que podían haber acerca del iPhone. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. An iPod, a phone. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. And an internet communicator. Right now, well, let's take phones first. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, An iPod. A phone. Are you getting it? Bien, la persona que escuchaban haciendo burla a ese lanzamiento del iPhone es Steve Ballmer, el antiguo CEO de Microsoft, que evidentemente no pasará a la historia ni por ser un visionario, ni tampoco por haber sido el mejor gerente general que ha tenido Microsoft. Pero ciertamente, si ustedes lo piensan y retoman aquella época donde todos los celulares tenían un teclado, básicamente no era tan sorprendente que pudiera hacer una crítica. Era un teléfono que traía el doble, el triple del precio en el que normalmente se vendían los celulares. Nadie podía pensar que los usuarios iban a estar dispuestos a pagar más del doble por algo que tenían con otros productos que funcionaban bien. Y además incluso hace una crítica respecto a, oye, un celular sin un teclado, cuando todos los celulares de la historia habían tenido un teclado, no lo va a hacer una buena máquina, por ejemplo, para escribir mails. Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, las BlackBerry eran los celulares de los negocios. ¿Por qué? Porque tenía un teclado ancho que nos permitía escribir mails. ¿Cómo íbamos a poder imaginar que una pantalla táctil iba a poder sustituir todo eso? Si hoy en día les dispusieran un celular con un teclado real, probablemente ninguno lo compraríamos, ¿no? Nos parecería algo completamente obsoleto. Esta es la forma de disrupción que tiene el mundo hoy en día. Hay una frase muy importante que hizo Stephen Elop, es el antiguo gerente general de Nokia, el día que renunciaba entre lágrimas en las cámaras de televisión, donde él se lamentaba y decía, nunca hicimos nada mal, pero de alguna manera perdimos. Y era sorprendente y él se veía completamente sobrepasado por la situación. Una empresa que tenía prácticamente completo el mercado de la telefonía celular. Todos ustedes se acuerdan de ese celular. Era grande, era como un ladrillo, se les caía al suelo, se rompía el suelo, pero el celular quedaba intacto. Prueben a hacer eso con los celulares que tenemos hoy en día. Lo perderían en un segundo. ¿Cómo es posible que si yo no saco ningún mal producto, que si yo siempre el celular que viene siguiente al anterior es mejor, cómo es posible que nos hayan barrido el mercado? Y eso es la disrupción, eso es la tecnología, eso es la innovación en el mundo en el que vivimos. Y esto es lo que quiero contarles aquí. Es decir, este es el mundo actual de constante cambio en el que nos vemos inmersos. Luego vamos a hablar del COVID, que efectivamente ha sido un cambio inclusive de paradigma total.
Pero antes de esto, una pequeña introducción a qué es agilidad, para sobre todo homologar el conocimiento de todas las personas que me están escuchando en este momento. Algunos pueden que me hayan escuchado previamente, otras personas puede que tengan algún amplio conocimiento de agilidad, pero puede que haya otros que no. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso muy breve, 5 láminas, no más que eso, para hablar de agilidad. Y quiero empezar por una definición muy importante. Básicamente, esta definición me gusta mucho porque entraña todas las dimensiones de lo que recoge la agilidad. Agilidad es un mindset, una forma de pensamiento. Es un camino de continua exploración, adaptación, aprendizaje y mejora, que a partir del desarrollo evolutivo e incremental busca obtener el producto más adecuado de la mejor manera posible, basado en la colaboración, la confianza y la motivación de las personas involucradas. Fíjense, un cambio de mentalidad, esto es muy importante, no son prácticas, no es poner post-it, estamos hablando de un cambio de mentalidad que mediante exploración, adaptación, aprendizaje y mejora, de una forma evolutiva incremental en tiempos cortos, construyendo y obteniendo feedback, me permite generar el mejor producto basado en las personas que lo hacen, colaboración, confianza y motivación de esas personas. Entonces, estas son las dimensiones de las que estaríamos hablando en agilidad. Pero, ¿qué era lo que teníamos antes de agilidad? Ahora que parece que está muy de moda en toda la región, en toda Latinoamérica, la mayoría de las empresas tienen o algunos equipos ágiles o toda una transformación ágil en curso. Antes de esto, ¿cómo eran nuestros proyectos? Eran en waterfall, en cascada. Todos probablemente incluso saben mejor que yo cómo funciona esta metodología. Se toman unos requerimientos detallados, muy en profundidad, se hace un análisis, un diseño, se construye sobre eso, se hacen unas pruebas y se implanta. Al final es un mecanismo por pasos, por fases, que nos va llevando a la construcción de un proyecto, iniciativa o producto que debería ser exitoso. Vamos a poner un poquito en cuestión qué es lo que puede pasar con esta metodología en cascada o waterfall. Cuando nosotros hablamos de tomar requerimientos, estamos dando por hecho dos hipótesis. Una, que el cliente sabe exactamente lo que quiere, y ustedes, muchos de ustedes como empresarios sabrán exactamente que el cliente puede ser muy dubitativo y muy cambiante, y que nosotros sabemos cómo hacer para conseguir lo que ese cliente quiere, ¿no? Este es la primera hipótesis. Está basada en un planteamiento predictivo, una planificación detallada, y asumimos que va a haber pocos cambios durante la ejecución de nuestro proyecto. Si pasamos a las siguientes fases, análisis, diseño y construcción, creemos que con la documentación adecuada vamos a encontrar todo lo que necesitamos sin que se vaya perdiendo información en el traspaso de una fase a otra, que puede hacerlo el mismo equipo, un equipo diferente o inclusive un área diferente. Y cuando vamos viendo que se mueven estos entregables, del diseño a la construcción, de la construcción a las pruebas, consideramos que el proyecto está en curso y de la forma correcta y adecuada. Básicamente, la hipótesis que aquí tenemos es que nada va a cambiar por el camino, porque si en la etapa de construcción algo cambiara, tendría que hacer retrabajo, volver a la fase de análisis, a diseñar de nuevo y a reconstruir parte de lo que ya hubiera hecho. Por último, cuando yo ya hago las pruebas y la implantación, el cliente va a recibir lo que espera, ¿cierto? Bueno, eso de que el cliente recibe lo que espera ya hay que ponerlo en duda. Ha pasado 1 año, 6 meses, 2 años desde que iniciamos el proyecto, tomamos los requerimientos con él, probablemente él no tenía tan claro, no se ha perdido ninguna información por el camino. Es decir, es una metodología que sobre todo en plazos amplios puede ser bastante riesgosa. ¿Quién habló de este riesgo? Fíjense, una persona dijo sobre esta metodología: creo en este concepto, pero la implementación es arriesgada e invita al fracaso. ¿Quién se imaginan que criticó esta metodología? Pues bien, fue Winston Royce, que es el propio autor de la metodología, que en la página número 2 de su paper ya dice: ojo con esta metodología porque invita al fracaso. ¿Y por qué él plantea que invita al fracaso? Lo plantea justamente porque habla de que es muy posible que se produzcan cambios durante el proceso de la construcción de nuestro producto o iniciativa y que tengamos que hacer retrabajo. Curiosamente, él ya advierte de estos peligros, pero esta metodología la adoptó en primera instancia el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Antes no tenían ninguna otra, entonces la implantaron, fueron exitosos con ella, luego la empezaron a copiar muchas empresas privadas y se convirtió en el status quo, en la metodología por antonomasia para todos los proyectos en todos los países del mundo.
Probablemente casi todos ustedes han trabajado con esta metodología en numerosas ocasiones. Unas veces con más éxito, otras con menos éxito, pero vamos a remontarnos al año 2008, donde Standard Group hizo lo que ellos denominaron el Chaos Report, donde básicamente evaluaron cómo estaban todos los proyectos en Waterfall respecto a su éxito, sus modificaciones o sus cancelaciones. Fíjense, la parte azul es la que nos indica el porcentaje de éxito de los proyectos que estaban evaluando por los diferentes años. La parte en amarilla es los proyectos que tuvieron una desviación en su alcance o en sus presupuestos, y la parte roja son aquellos proyectos que nunca se concluyeron. Si nos vamos a la última línea, al año 1994, lo que podemos observar en detalle es que el 31,1% de todos los proyectos que se estaban ejecutando en ese año en Waterfall, examinados por en este reporte, fueron cancelados o nunca se terminaron. 52,7% llegaron a mostrar costos por encima del 189%, casi el doble. Y solo el 16% fueron exitosos, teniendo en cuenta que en grandes organizaciones ese número incluso disminuía al 9%. Esto es terrible. Si lo pensamos, imagínense ustedes que estamos en ese año, hay una empresa que construye aviones, yo les solicito que me construyan 10 aviones a lo largo del año. ¿Cuántos aviones me entregan al final del año? Yo les he pedido 10, firmamos un contrato y me están entregando un avión que puede volar. Me entregarían en estricto rigor 1,6 aviones correctamente, pero 0,6 avión no podría volar o no me atrevería. Entonces, de 10 aviones que yo solicito, solo me entregan uno. Visto estos datos, luego evaluaron cómo eran los proyectos en agilidad. Si bien agilidad no es una bala de plata, no lo soluciona todos los problemas de las organizaciones, otra de las grandes confusiones que hay, y hay que entender cuándo me interesa trabajar con agilidad, cuándo me puede interesar trabajar con Waterfall, básicamente sí se vio una mejora sustancial. El 42% de los proyectos en agilidad estaban siendo exitosos gracias a esas iteraciones cortas que teníamos. ¿Quién volvió a conversar sobre esto? Fíjense que Winston Royce, si recuerdan, 2 láminas más atrás, era el autor de la metodología en cascada, y él mismo dijo que el proceso ágil era el remedio universal para el fracaso de los proyectos, porque justo atacaba las partes donde el modelo Waterfall fallaba, que era en esa predictibilidad, esa planeación con mucho tiempo de antelación. Bien, visto todos estos análisis, en el año 2001 es cuando se formaliza lo que se denomina el manifiesto ágil. Las metodologías o prácticas o frameworks ágiles muy conocidos como Scrum, Stream Programming, etcétera, tienen más de 25 años de historia. Algunos empezaron a aparecer en el año 95, otros en el año 98, pero en el año 2001 básicamente es cuando se genera lo que se denomina el manifiesto ágil. Esto es, Ken Beck, que es el creador de Stream Programming, se reúne con 17 y llama a 17 consultores muy importantes a nivel mundial y les solicita que reevalúen con este Chaos Report qué es lo que está pasando en los proyectos de desarrollo de software particularmente. Se reúnen y básicamente lo que ellos descubren es que no es un tema de práctica, es un tema de mindset, es un tema de forma de pensamiento y de cómo se están orientando los proyectos. Entonces definen lo que ellos denominan 4 valores. Básicamente dicen, tenemos que centrarnos más en los individuos y sus iteraciones que en los procesos y las herramientas. Tenemos que centrarnos en el producto funcionando, en tener algo funcionando para nuestros clientes antes que en una documentación extensiva. Poder responder al cambio sobre seguir un plan, tenemos que poder adaptarnos y por último colaborar con el cliente, pedirle feedback mucho más que centrarnos en lo que pusimos en el contrato. Esto nos lleva a un resumen. Básicamente, agilidad es un mindset basado en estos 4 valores que hemos visto, definido por 12 principios y que a su vez tiene un montón de manifestaciones que son las que ustedes probablemente han podido ver, ¿no? Scrum, Kanban, Kaizen, Stream Programming, las historias de usuario, pero básicamente tenemos que remontarnos a esta parte. Cambio de mindset, unas cosas que debemos valorar, unos principios que se definieron y sobre ello luego hay muchas prácticas. ¿Por qué comento esto? Porque ahora vamos a entrar en el momento actual. Llega el COVID. ¿Y esto a qué nos conduce? Ha sido una situación donde a todos nos han encerrado, ha sido mundial, todas las empresas se han visto impactadas y básicamente entra en juego lo que denominamos agilidad remota.
Ya no podemos tener equipos localizados, ya no podemos estar trabajando juntos, sino que debemos hacerlo desde nuestros domicilios. Básicamente, lo que les quiero contar ahora es qué funcionó y qué ha estado funcionando para las empresas que o bien trabajaban en agilidad o estaban haciendo su transición a agilidad y qué cosas nos han sorprendido y hemos aprendido en este proceso. Quizás algunos paradigmas que teníamos de cosas que decíamos que quizás no eran del todo correctas. Voy a ver con cuántas se sienten más reflejados. Básicamente ha salido un libro interesante que se llama La organización inmune, hablando del impacto del COVID en las organizaciones, escrito por Jasprit Bindra, y básicamente él habla de que solo las empresas ágiles van a sobrevivir al post-COVID, a los tiempos futuros. ¿Por qué? Porque él habla de que deben ser menos rígidas las organizaciones, mucho más resilientes, también mucho más adaptativas. Fíjense, vamos a ver y analizar primero qué nos ha funcionado. ¿Por qué la agilidad ha ayudado a muchas organizaciones? Pues bien, la agilidad provee ritmo y cadencia en el trabajo. Siempre estamos hablando de sprint o de iteraciones, hay que tener un ritmo constante. Eso ha ayudado a que ese ritmo constante traiga algo de paz a los empleados que trabajan en este determinado formato. Por otro lado, la agilidad nos permite pivotar en frecuencias cortas. Justo estas, digamos, interacciones, estas iteraciones y estos sprints nos está permitiendo que cada muy poco tiempo podemos adaptarnos. Súper importante en unos tiempos donde de repente aparece el COVID, nos mandan a casa, tenemos que trabajar desde casa, luego resulta que pueden levantar las cuarentenas, volvemos parcialmente al trabajo, luego viene la vacuna, luego nos vuelven a encerrar. Es decir, en todo este periodo están sufriendo muchos cambios, productos, digamos, inclusive las estrategias de las organizaciones. Poder pivotar sin tener que retrabajar cada intervalos cortos de tiempo es importantísimo para las organizaciones. Por lo tanto, las que estaban trabajando en agilidad se han visto muy beneficiadas porque no han tenido que parar proyectos de larga duración. Por otro lado, la agilidad en sus principios básicos siempre ha fomentado el empoderamiento, tener equipos empoderados que trabajen de forma lo más autónoma posible. Si bien depende del grado de madurez que tengan esos equipos o esos profesionales, ya ha habido un esfuerzo previo a este tiempo de pandemia donde estaban trabajando algunas organizaciones en empoderar a sus equipos. En el contexto actual se han visto tremendamente beneficiados por el hecho de que las personas, sus empleados, están trabajando desde sus domicilios de forma remota y ese empoderamiento ha ayudado a que se vuelvan mucho más responsables esos empleados y estén acostumbrados a trabajar con un grado mayor de independencia. Por lo tanto, es algo que también las ha beneficiado mucho. En agilidad todo tiene un time box, tiene un tiempo límite. Estamos acostumbrados que las reuniones, una planning para 2 semanas, tiene que durar 4 horas. Una daily la hacemos en 15 minutos para sincronizarnos como equipo. En el mundo en el que vivimos hoy, llena sus agendas, estoy completamente convencido de reunión tras reunión, desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos acostamos, tenemos que estar en reuniones diferentes. Estos timebox han ayudado mucho a las organizaciones que estaban acostumbradas a mantener esas frecuencias cortas de reuniones porque básicamente ha sido mantenerse un poco de la misma manera. Evitar reuniones innecesarias, mantenerse con las reuniones que son importantes en unos tiempos muy limitados, como por ejemplo esa daily de la que hablaba antes, que en tan solo 15 minutos nos permita poder sincronizarnos. Y por último, adaptar e inspeccionar. Es otro de los principios de la agilidad. Inspeccionamos qué está funcionando, qué no está funcionando y nos vamos adaptando. Entonces, las organizaciones que ya tenían un músculo, una madurez ágil, donde estaban acostumbradas constantemente a hacer esta inspección y poder adaptarse, se han visto muy beneficiadas en este tiempo donde esa inspección y adaptación es mucho más requerida de lo que era antes. Si pasamos a los aprendizajes, no todo ha sido tan bonito. ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas decíamos incorrectamente? Bien, antes vimos que uno de los valores justo hablaba de individuos e interacciones sobre las herramientas. Sin embargo, hemos dado cuenta en estos tiempos la importancia de esas herramientas. Sin las herramientas, sin Teams, sin Zoom, sin Miro, sin Mural, sin Jira, no podríamos ni siquiera colaborar ni comunicarnos. Por lo tanto, las herramientas han cobrado una importancia radical en nuestro día a día. Mucho cuidado con estas cosas. La colocalización, yo no me he cansado los últimos 14 años trabajando en agilidad, es decir, el equipo tiene que estar junto, un equipo pequeño, multidisciplinar, sentado junto. Sin embargo, una de las cosas que hemos descubierto
es que no es la importancia de la presencia física, no es porque estén juntos. Lo que tenemos que buscar es un sentido de pertenencia, un sentido de equipo con un propósito claro y unos objetivos comunes. Si tenemos esos objetivos comunes, ese propósito claro y el sentido de pertenencia, el equipo tiene los mismos resultados que si estuviera sentado juntos. Actividades vivenciales. Seguro que más de uno de ustedes ha hecho el Lego, el Marshmallow Challenge. Creíamos mucho en ese espacio físico de co-creación. Sin embargo, lo que hemos descubierto en este proceso, en este último año, es que se pueden tener conversaciones más profundas donde podemos compartir experiencias y esas conversaciones profundas nos traen unos aprendizajes mayores. Hablábamos de grupos reducidos. Bueno, ahora les podríamos contar experiencias de 400.000 personas trabajando en la actividad adecuada y que han podido tener unos resultados inimaginables por un grupo de 9 personas, lo que nos permite el no tener que requerir un espacio físico con una actividad adecuada, las herramientas adecuadas, podemos conseguir resultados que son tremendamente impactantes y les hablo de reuniones con 500.000 personas que estamos teniendo en algunas organizaciones y que funcionan muy, muy, muy bien. Por último, y ya para terminar, que prometí que no les iba a aburrir, el bonus track. La reducción que está contribuyendo a salvar nuestro planeta y es las toneladas y toneladas de depósitos que gastaban los agilistas, así que eso que también nos estamos ahorrando con el COVID y estamos contribuyendo a salvar entre todos el planeta. Sin más, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla y que haya sido de su interés. Gracias, doctor Barrantes, por sus importantes aportes.